Imagina por un momento que has dedicado toda tu vida académica y profesional a demostrar que la conciencia no es nada más que una reacción química en el cerebro, que cada pensamiento, cada emoción y cada recuerdo de amor son simplemente neuronas disparando impulsos eléctricos. Eres una neurocientífica de élite, una mujer de datos, lógica y escepticismo radical. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, te encuentras fuera de tu cuerpo, observando cómo los médicos intentan desesperadamente reiniciar tu corazón durante 11 minutos de silencio clínico absoluto. Lo que la doctora Sarah Mitchell experimentó en ese lapso de tiempo no solo desafió sus libros de texto, sino que al regresar trajo consigo una verdad tan profunda y científicamente imposible que dejó a todo su equipo de investigación en un silencio sepulcral. No vio simplemente una luz al final de un túnel. Ella vio el código fuente del universo y regresó para decirnos que hemos estado estudiando la radio, pensando que éramos nosotros quienes inventábamos la música. La doctora Sarah Mitchell era la definición de una académica rigurosa. Trabajaba en uno de los laboratorios más avanzados de Estados Unidos, cartografiando el cerebro humano y buscando el origen físico de la conciencia. Para ella, la idea de un alma o de una vida después de la existencia física era una fantasía reconfortante para aquellos que no entendían la biología. Sin embargo, una tarde lluviosa, tras una jornada agotadora en el laboratorio, su coche derrapó en un puente congelado. El impacto fue masivo. Cuando los servicios de emergencia llegaron, su corazón se había detenido. Durante 11 minutos, Sarah no tuvo pulso, no respiró y, lo más importante para una neurocientífica, su actividad cerebral era una línea plana. Según todas las leyes de la medicina que ella misma enseñaba, en ese momento, Sarah Mitchell ya no existía. Pero mientras su cuerpo yacía inerte entre los hierros retorcidos, Sarah dice que nunca se había sentido tan viva. El primer cambio que notó fue una expansión masiva de su percepción. Ella describe que pasar de la conciencia humana a la conciencia espiritual es como salir de una habitación claustrofóbica y oscura al aire libre bajo un sol radiante. Sus sentidos no desaparecieron, se multiplicaron por 1000. Podía escuchar el pensamiento de los paramédicos, sentir la temperatura del metal del coche y, al mismo tiempo, percibir la vibración de las moléculas de agua en el río debajo del puente. No había confusión, no había miedo, solo había una claridad intelectual que superaba cualquier cosa que hubiera experimentado en su laboratorio. En ese estado, Sarah comenzó a ascender. No se sentía como si se estuviera moviendo a través de un espacio físico, sino a través de capas de frecuencia. Describió que el mundo que vemos es solo una frecuencia muy baja de una realidad mucho más vibrante. Al alejarse de la escena del accidente, entró en lo que ella llama el vacío luminoso. No era oscuridad, sino una luz tan densa que se sentía sólida. Y fue allí donde se encontró con el conocimiento absoluto. Como científica, siempre había buscado respuestas a través del método experimental, pero en este lugar, las respuestas no se buscaban, simplemente se eran. Entendió en un instante la física de las estrellas, la geometría sagrada de la vida y la razón por la cual la conciencia decide encarnar en un cuerpo físico. Lo que más la impactó y lo que más tarde dejaría mudos a sus colegas fue su descubrimiento sobre el cerebro. Sarah dice que vio su propio cerebro desde una perspectiva exterior y entendió que la función de este órgano no es producir la conciencia, sino filtrarla. Describió el cerebro como un reductor de voltaje o una válvula que limita la inmensidad de nuestro ser para que podamos enfocarnos en una experiencia tridimensional. En términos científicos, ella comprendió que la conciencia es no local, lo que significa que no reside dentro del cráneo, sino que el cráneo es el receptor de una señal que viene de una fuente universal. Esta fue la primera gran grieta en su estructura de creencias materialista. Mientras estaba sumergida en esta sabiduría, Sarah experimentó lo que muchos llaman la revisión de la vida, pero para una científica fue una revisión de datos éticos. No fue juzgada por una figura divina,
sino que ella misma sintió el impacto de cada una de sus acciones. Sintió el dolor de los estudiantes a los que había tratado con arrogancia por no ser tan inteligentes como ella. Sintió el vacío que dejó en su familia al priorizar siempre su carrera sobre el afecto. Pero también sintió la luz expansiva de cada pequeño acto de bondad espontánea que había tenido. Comprendió que en la métrica del universo, los títulos universitarios y las publicaciones en revistas científicas tienen un valor de cero. Lo único que se registra en la eternidad es la cantidad de amor y compasión que logramos integrar en nuestra vibración. En este reino, Sara dice que interactuó con conciencias que no tenían forma humana, sino que eran como orbes de pura inteligencia matemática y amorosa. Uno de estos seres le comunicó que su tiempo no había terminado, que tenía que volver para ser un puente. Ella se resistió. ¿Quién querría volver a un cuerpo limitado, a las facturas, al estrés y al dolor físico, después de haber probado la libertad absoluta? Pero se le mostró algo que ella llama la erschreckende Wahrheit, la verdad impactante de nuestra era. Se le mostró que la humanidad está en un punto de bifurcación. Estamos atravesando una crisis de conciencia donde debemos decidir si seguiremos atrapados en el materialismo y la división o si despertaremos a nuestra naturaleza interconectada. Se le dijo que su voz científica sería crucial para ayudar a otros a entender que la espiritualidad y la ciencia son dos lenguajes que intentan describir la misma verdad. El regreso fue brutal. Sara describe la reentrada en su cuerpo como intentar forzar una galaxia entera dentro de un dedal de plástico. Sintió el peso de la gravedad, el frío del hospital y, sobre todo, la limitación del lenguaje humano. Cuando finalmente pudo abrir los ojos y hablar, semanas después de su recuperación milagrosa, su familia notó que la Sara que conocían se había ido. Ya no era la mujer fría y analítica que siempre tenía una explicación lógica para todo. Ahora sus ojos tenían una profundidad que resultaba inquietante. Cuando la doctora Mitchell regresó finalmente a su laboratorio en la universidad, la expectativa era enorme. Sus colegas querían saber qué pensaba ella, como experta en el cerebro, sobre su propio incidente de falta de oxígeno. Durante meses, Sara guardó silencio, analizando su propia experiencia con el mismo rigor que aplicaba a sus experimentos. Finalmente, convocó a una reunión general con todo su equipo de investigadores, posgraduados y jefes de departamento. Sara se paró frente a la pizarra, borró las complejas ecuaciones sobre neurotransmisores y escribió una sola frase: la conciencia es primaria, la materia es secundaria. El laboratorio se quedó en un silencio que duró varios minutos. Ella comenzó a relatarles no solo lo que había sentido, sino lo que había comprendido como científica sobre la arquitectura de la realidad. Les explicó que habían estado estudiando la sombra de la luz, pensando que la sombra era el objeto real. Les habló de la plasticidad de la realidad y de cómo nuestras expectativas y pensamientos moldean el campo cuántico de manera constante. Muchos de sus colegas reaccionaron con escepticismo, sugiriendo que los 11 minutos de anoxia habían causado alucinaciones vívidas. Pero Sara estaba preparada. Les presentó datos sobre cosas que ocurrieron en el hospital mientras ella estaba técnicamente sin vida, cosas que sucedieron en otras habitaciones y conversaciones que tuvieron lugar fuera del edificio, las cuales ella pudo relatar palabra por palabra. No había forma física de que su oído o su cerebro procesaran esa información. Su conciencia había estado operando fuera de las leyes de la biología conocida. Uno por uno, los miembros de su equipo bajaron la cabeza. La evidencia observacional era irrefutable, y la fuente era la persona en la que más confiaban en el mundo. A partir de ese día, el laboratorio de la doctora Mitchell cambió para siempre. Ya no se centraban solo en los procesos químicos, sino que empezaron a investigar el impacto de la meditación, la oración y la intención en la estructura del cerebro. Sara se convirtió en una defensora de la medicina integrativa, argumentando que no se puede sanar el cuerpo si se ignora el campo de energía que lo sostiene. Su vida personal también dio un giro de 180 grados. Dejó de buscar el prestigio y empezó a buscar la presencia. Se reconcilió con su familia
y empezó a tratar a cada persona, desde el conserje hasta el decano, como un fragmento sagrado de la misma conciencia que ella había visto en el otro lado. Para aquellos que nos escuchan y están pasando por un momento de pérdida o de miedo hacia la transición final de la vida, el mensaje de Sara es un faro de esperanza absoluta. Ella nos dice que no hay nada que temer, que el final de la existencia física es similar a quitarse un zapato que nos apretaba demasiado. Nos dice que somos amados incondicionalmente, incluso con todos nuestros errores y debilidades. La luz que ella vio no pide currículums ni cuentas bancarias. Solo pide ver cuánto luz hemos permitido que brille a través de nosotros. Sara también advierte sobre los peligros de nuestra sociedad moderna, tan obsesionada con el ruido y la distracción. Según su experiencia, el cerebro está diseñado para sintonizar con la red de luz, pero nosotros lo llenamos de estática a través del estrés constante y la adicción tecnológica. Ella recomienda el silencio como la herramienta de investigación más poderosa. En el silencio, el filtro del cerebro se relaja y podemos percibir, aunque sea sutilmente, la inmensidad de la que formamos parte. Lo que esta neurocientífica vio en esos 11 minutos es un recordatorio de que somos seres magníficos viviendo una experiencia limitada. Nos dice que el amor no es un sentimiento sentimental, sino que es la fuerza de unión fundamental del universo, tan real como la gravedad o el electromagnetismo. Cuando amamos, estamos operando en la frecuencia más alta posible de la realidad. Cuando odiamos o juzgamos, estamos creando resistencia en nuestra propia señal, lo que eventualmente se manifiesta como enfermedad o infelicidad. La verdad que dejó mudo a su laboratorio fue que el estudio del cerebro sin el alma es como estudiar un ordenador que está apagado. Puedes conocer todos los circuitos, pero nunca entenderás el software. Sara decidió dedicar el resto de su vida a encender ese ordenador en la mente de las personas. Ella dice que cada uno de nosotros tiene la capacidad de acceder a esa sabiduría sin necesidad de un accidente. Todo comienza con la intención de despertar y con la humildad de reconocer que no lo sabemos todo. En sus conferencias actuales, la doctora Mitchell suele decir que la ciencia del futuro será una ciencia de la luz, una ciencia que reconozca que el observador y lo observado son uno solo. Ella visualiza un mundo donde la tecnología se use para armonizar con el campo de la conciencia en lugar de fragmentarlo. Aunque sabe que el camino es largo y que todavía hay mucha resistencia en el mundo académico, Sara se siente en paz. Ella ya no necesita demostrar nada. Ella simplemente sabe. Esta historia es una invitación para que reconsideres tu propia realidad. ¿Estás viviendo tu vida basándote en lo que puedes ver y tocar? ¿O permites que la intuición de tu espíritu te guíe? La neurociencia de Sara Mitchell nos dice que tu mente es mucho más grande que tu cuerpo y que tus pensamientos tienen el poder de sanar o destruir no solo tu propia biología, sino el tejido mismo del mundo que te rodea. Eres un creador, un fragmento de la conciencia universal que ha venido a la Tierra a jugar, a aprender y sobre todo a amar. Cuando Sara habla de la Erstreckende Wahrheit, se refiere a la gran responsabilidad que tenemos. Si somos seres eternos con un poder creativo inmenso, entonces ya no podemos jugar el papel de víctimas. No podemos culpar al destino o a los demás por nuestra infelicidad. Tenemos que asumir el mando de nuestra propia vibración. Tenemos que elegir conscientemente la luz, incluso cuando estamos rodeados de sombras. Esa es la lección que ella trajo de vuelta de esos 11 minutos de eternidad. Su laboratorio ya no es un lugar de fríos análisis de datos, es un centro de transformación. Sus investigadores ahora meditan antes de comenzar sus jornadas y han descubierto que su intuición científica se ha agudizado de forma extraordinaria. Los resultados que están obteniendo en el estudio de la curación espontánea y de los estados alterados de conciencia están empezando a publicarse en las mismas revistas que antes la idolatraban por su escepticismo. La marea está cambiando y Sara Mitchell es una de las olas que lideran este cambio. Para ti, que buscas respuestas sobre el más allá y sobre el propósito de tu existencia, deja que la experiencia de esta científica sea tu consuelo. No eres un accidente biológico.
No eres un número en una estadística. Eres una intención divina expresada en forma humana. La próxima vez que te sientas pequeño o insignificante, recuerda a la doctora que vio la luz y regresó para confirmarnos que el universo late con un propósito de amor infinito. La ciencia moderna se encuentra ante su mayor desafío, y es el de integrar lo invisible en lo visible. Sarah dice que pronto llegaremos a un punto donde la física cuántica y la mística se darán la mano de forma definitiva. En ese momento, la humanidad dará un salto evolutivo sin precedentes. Dejaremos de luchar por los recursos físicos porque entenderemos que la fuente de todo es infinita y está dentro de nosotros. Esa es la promesa que ella vislumbró desde el otro lado. Aquellos 11 minutos fuera del tiempo fueron los más educativos de toda su carrera. Ella aprendió que el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de Dios, o de la fuente, o como quieras llamar a esa inteligencia suprema. Aprendió que la muerte no existe. Solo existe el cambio de forma, y aprendió que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en el miedo o en el resentimiento. Hoy, la doctora Sarah Mitchell sigue investigando, pero ya no busca el secreto de la vida en una placa de Petri o en un escáner cerebral. Lo busca en el brillo de los ojos de sus pacientes, en la armonía de la naturaleza y en la paz que ahora reside en su propio corazón. Su mensaje ha silenciado a muchos, pero ha despertado a muchos más. Es un mensaje de soberanía espiritual y de unidad humana. Atrévete a cuestionar tus propias limitaciones. Atrévete a creer que hay algo más allá de lo que tus ojos físicos pueden ver. La neurociencia de la doctora Mitchell es un puente que puedes cruzar hoy mismo. No esperes a que tu corazón se detenga para darte cuenta de que eres eterno. Empieza a vivir hoy con esa certeza. Trata a los demás como fragmentos de ti mismo. Cuida tu mente como el receptor sagrado que es y, sobre todo, no tengas miedo. Al final del día, todos regresamos a la misma luz, a la misma calidez y a la misma verdad de la que nunca salimos realmente. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la experiencia de la doctora Sarah Mitchell. Que su historia te inspire a mirar el mundo con nuevos ojos y a reconocer el milagro que ocurre en cada uno de tus pensamientos. La conciencia es el gran misterio, y tú eres el explorador de ese misterio. Sigue buscando, sigue amando y sigue brillando, porque al final la única verdad que importa es que somos luz, volviendo a la luz a través del camino del amor. La realidad que Sarah descubrió nos pertenece a todos. No necesitas ser una neurocientífica de renombre para sentir la vibración del universo en tu propio ser. Solo necesitas un momento de quietud y la voluntad de escuchar lo que tu corazón ya sabe. La vida es una aventura maravillosa, y este es solo uno de los muchos capítulos que tu alma escribirá en el libro de la eternidad. Vive con valentía, vive con asombro, y vive con la sabiduría de quien sabe que nunca, jamás, está solo. El laboratorio de Sarah Mitchell sigue en silencio, pero no es un silencio de miedo, es un silencio de asombro y de respeto ante la magnitud de lo descubierto. Un silencio que precede a las grandes revelaciones. Y tú, desde donde nos escuchas, ya formas parte de esa nueva comprensión. Que la luz que Sarah vio guíe tus pasos hoy y siempre, recordándote que el viaje apenas comienza y que el destino final es pura y radiante PAZ.barra baja.